Quisiera entonces dar inicio a la séptima sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre justicia y gobernanza climática, los dos lados de la moneda. Hoy tenemos el gran gusto de que nos acompañe como facilitadora Astrid Puentes Riaño. Astrid es una de las dos codirectoras ejecutivas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y es la responsable de los esfuerzos legales y del manejo de la organización. Astrid es colombiana y trabaja con la organización AIDA desde 2003 y está residiendo en Ciudad de México desde 2004. Astrid cuenta con una amplia experiencia vinculando la protección ambiental, los derechos humanos y el cambio climático e impulsando la justicia climática como eje central. Por más de 20 años ha trabajado en litigio en interés público, especialmente respecto a la relación entre derechos humanos, ambiente y cambio climático. Astrid tiene también una maestría en Derecho Ambiental por el País Vasco, obtuvo su grado como abogada en la Universidad de los Andes en Colombia y tiene también una maestría en Derecho Comparado en la Universidad de Florida. Ha impartido clases, seminarios en derechos humanos, ambiente y cambio climático en varias instituciones, incluyendo, por ejemplo, la American University en Washington, Estados Unidos, y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Así que es un gran gusto que ella nos acompañe hoy y ya le damos la bienvenida y el espacio para que pueda facilitar su taller. Gracias, Astrid. Gracias, mil gracias Marielos y mil gracias a todas y todos. De verdad para mí es un gusto, es un honor poder estar en este espacio de CAP y compartir un poco acerca de justicia climática y gobernanza climática. Pues como ustedes saben vamos a tener una sesión por los siguientes hora y 50 y pues voy yo a hacer una presentación, siéntanse en la libertad de escribir, si no alcanzo a ver el chat o algo así, Marielos me va a ayudar. Y obviamente sabemos que es un tema que puede ser un poco complicado, entonces pues yo soy abogada, como ustedes no soy científica y entonces también me gustaría compartirles un poco de la manera en que pues yo he podido también entender e incluso facilitar la comprensión de esto que implica justicia climática y gobernanza ambiental. Entonces, a ver. Lo primero que les quería mencionar es que, o recordar en realidad a todos, es que la crisis climática es un asunto de derechos humanos, ¿no? Esto ya lo ha dicho, aquí podemos ver a Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile y hoy es la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Y porque ella dice que el cambio climático es la mayor amenaza para los derechos humanos. Porque la crisis climática ya está afectando todos los derechos humanos y, bueno, yo sé que es difícil en esta sesión que es virtual, pero una cosa que quería como que nos detuviéramos un poquito a pensar es cómo incluso para cada uno de nosotros la crisis climática ya nos está afectando, ¿no? Si muchos de ustedes, la mayoría de ustedes están en Centroamérica, hemos visto, y voy a hablar un poquito de eso, cómo por ejemplo, en 2018 se perdieron muchos cultivos en Honduras y hubo una sequía importante en Centroamérica y justamente empezó la migración de la caravana migrante. Yo vivo en Ciudad de México, como saben, y aquí cada año hay una temporada de ozono, pero cada año es peor y eso también ha hecho que obviamente se afecte nuestra vida. Por fortuna no tanto en la medida como otras personas, pero esto es justamente uno de los temas importantes que quería que miráramos, que la crisis climática ya nos está afectando a todos y por las desigualdades, por la diferencia de situaciones en que cada persona y cada comunidad está, nos afecta de manera diferente. Y esto es un tema muy importante que de esto es lo que se trata, digamos, y muy importante dentro de la justicia climática. Porque aunque el cambio climático nos afecta a todas las personas, nos afecta de manera diferente. Quería entonces con esta idea contarles un poquito cómo vamos a hacer la siguiente hora de presentación más o menos. El primer punto es un poco recordar cuáles son los conceptos básicos.
Ustedes obviamente como periodistas se encuentran con diferentes conceptos y una de las ideas de esta sesión también es ayudarnos a entender cuál es la diferencia de algunos conceptos como efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático y crisis y emergencia climática. Luego les voy a contar un poquito qué es el cambio climático y como resumiendo, sé que Tania en la sesión pasada, Tania Guillén habló desde la perspectiva científica, entonces ahora es un poco como poder profundizar para entenderlo. También para entender cuáles son las sustancias que lo causan y de dónde viene este cambio climático y hablar entonces de responsables, de quiénes son los más afectados y entonces esto nos va a ayudar a entender justamente de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia climática y de gobernanza climática. Entonces, con esto voy a pasar a los conceptos básicos. Primero empezamos a oír, y esto también tiene que ver mucho con el desarrollo del entendimiento, incluso desde el punto de vista científico, de qué es el cambio climático. Y lo primero que empezamos a oír hace años, aquí pues estamos de edades diferentes, pero incluso en los 60s y 70s se empezó a hablar del efecto invernadero. Y esto es básicamente, por eso les puse una foto de un invernadero, básicamente el efecto que tiene un invernadero de jardinería, ¿no? Lo que pasa aquí es que, como sabemos, el efecto del invernadero es que llegan los rayos solares y como es un espacio cerrado, que no deja salir esa radiación, entonces se calienta un poco más hacia adentro este invernadero. Y esto es lo que está pasando con la Tierra. Lo que estamos viendo es que de manera normal, aquí tienen en la izquierda el efecto natural de los gases de efecto invernadero. Tenemos la radiación solar que rebota con el planeta y entonces hay un calor que se queda dentro de la Tierra, se absorbe y está todo el ciclo del agua. Y hay otros rayos que salen, ¿no? Y obviamente la atmósfera tiene, digamos, está la atmósfera, la estratosfera, y entonces los rayos salen. Lo que está pasando con los gases de efecto invernadero es que hay más gases en esta parte de la atmósfera, que justamente son de lo que vamos a hablar un poco después, ¿no? Hay metano, hay nitrógenos, hay dióxido de carbono, que impide y que hace el mismo efecto del invernadero que les mostré de la jardinería, que impide que los rayos solares salgan de la misma manera que salían antes de la etapa preindustrial y sobre todo antes de que tuviéramos tantas emisiones, ¿no? Un tema importante de esta situación es que los gases de los que se producen el cambio climático se van quedando históricamente en la atmósfera y obviamente entre más sigamos emitiendo, pues más gases se van a quedar atrapados. Entonces, el efecto invernadero entonces es una situación, ¿no? Es una situación y una de las consecuencias que pasa con las emisiones. Ahora, hablando del calentamiento global, el calentamiento global es la consecuencia del aumento de la temperatura en promedio debido justamente a las emisiones de diferentes gases que hacen que la atmósfera haga este efecto invernadero, ¿no? El calentamiento global es la consecuencia general que estamos viendo porque todos estos gases, justamente por el efecto invernadero, hacen que en promedio la temperatura de la Tierra ha aumentado ya 1 grado. Ahora, ¿por qué ya no se habla y los científicos recomiendan no hablar de calentamiento global, sino de cambio climático? Y esa es una diferencia importante que queríamos también hacer. Y es que si bien en promedio la temperatura se ha calentado, una de las consecuencias del cambio climático es que los eventos meteorológicos los estamos viendo de manera extrema. Entonces, si bien sí hay un calentamiento promedio, también estamos viendo inviernos más extremos,
También estamos viendo, como por ejemplo estábamos hablando hace un rato, no sé, lluvias en esta época del año en México que no se estaban viendo, algunos otoños, ¿no?, que son más fríos, y por eso es adecuado y se recomienda más hablar de cambio climático, porque no siempre las consecuencias del cambio climático son un calentamiento. A veces también estamos viendo, como mencionaba, inviernos más fríos, aunque en promedio sí estamos hablando de un tema de calentamiento. También estamos hablando de diferentes impactos meteorológicos, sequías, inundaciones, que les voy a contar justamente ahora, ¿no? Entonces, esto era un tema importante. Y como consecuencia del cambio climático, cada año, esto es, digamos, los científicos empezaron a hablar del cambio climático y del impacto de las emisiones dentro del clima de la Tierra desde los años 50. Y hay evidencia, y de hecho hay algunas organizaciones que tienen acciones legales en contra de las empresas, hay evidencia que algunas empresas estuvieron reteniendo esa información e incluso diciendo mentiras y ocultando esa información, obviamente por el impacto que tenía en sus empresas, sobre todo en las empresas de petróleo, porque los científicos ya estaban evidenciando que la gran cantidad de emisiones que estaban causando este impacto climático estaban vinculadas con actividades petroleras y actividades extractivas. ¿Y por qué hoy hablamos de crisis climática o emergencia climática? Es porque el cambio climático, y esto es un tema de narrativa que incluso ustedes entienden bastante bien siendo periodistas, cuando uno habla de cambio climático habla justamente de un cambio que puede ser, ¿no?, negativo o positivo, incluso muchos cambios son positivos, ¿no? La diferencia y la importancia hoy de hablar de la crisis climática y de la emergencia es porque manda un mensaje de urgencia, y es allí en donde estamos, ¿no? A pesar de que sabemos que el cambio climático existe, hay información desde hace 60 años o 70 años acerca de esta situación, las medidas para abordarlo no han sido como deberían ni con la urgencia necesaria. Y por eso es que hoy se habla de crisis climática, incluso también y sobre todo por los impactos que ya se están causando, que es lo que les quiero mostrar en la siguiente espacio. Bueno, entonces ya después de mirar como estos diferentes conceptos, veamos qué es el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, ¿qué implica? Esta es una diapositiva bastante científica que no les voy a explicar como al detalle. Y aquí lo que vemos es que son las temperaturas como han subido en promedio justamente desde la época preindustrial y postindustrial, y la cantidad de emisiones acumuladas de, sobre todo, dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, lo que vemos justamente, y de esto se deriva la crisis climática, es que desde la época preindustrial, que hay mediciones, las emisiones de CO2 han aumentado mucho en la atmósfera. Ahorita, por ejemplo, en 2010, la parte negra es hasta 2010, y de ahí empiezan las proyecciones. Como ustedes ven, la parte negra es la parte histórica que ya está medida, y de aquí vemos como unas proyecciones. Pero lo que quiero que nos llevemos de esta gráfica es el aumento exponencial de las emisiones, y justamente esto es a lo que le llamamos cambio climático, lo que genera el cambio climático, y por ende estamos en una crisis climática porque se deriva de la acumulación de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta acumulación, estas emisiones que les mostré, evidencia, como lo vemos en esta gráfica, el aumento de las temperaturas. Aunque ya científicamente está comprobado, y el IPCC lo ha dicho varias veces, comprobado científicamente, que este aumento de temperatura está derivado de las actividades humanas. Por muchos años, y todavía personas que niegan el cambio climático y la crisis afirman que estos cambios de temperatura en el planeta son naturales. Y aquí podemos ver que está cruzado con justamente el aumento
fuerte de la temperatura que hemos visto, sobre todo desde los años 40, ¿no? Desde la época de la industrialización fuerte. Entonces esto pues es un tema esencial. ¿Qué es lo que ha implicado y cómo vemos el cambio climático en el planeta? Este fenómeno y estos hechos han impactado absolutamente todas las áreas del planeta, todas, ¿no? Entonces vemos, aquí les tengo un resumen que preparó la Agencia de Información en Estados Unidos, científica, y que, por ejemplo, nos resume en que se ha cambiado la temperatura del océano, del aire del océano. También hemos cambiado el ácido de los océanos y esto ha implicado pues el blanqueamiento de los corales con todas las consecuencias que implica. Debido al cambio climático y al calentamiento de la Tierra, todo el hielo y toda la nieve en el planeta se está derritiendo. Entonces vemos no solamente en el Polo Norte y en el Polo Sur, y seguramente ustedes mismos han informado del desprendimiento de pedazos de la Antártida, etcétera, sino también el derretimiento, por ejemplo, de glaciares en Sudamérica. Desde hace 10 años se derritió un glaciar en Bolivia, que no solamente era importante en términos turísticos para el esquí, pero sobre todo era importante para el agua. La misma situación está pasando en Ecuador, y como ustedes saben, en sitios como los Himalayas y los Andes, las ciudades y las personas dependen del agua dulce por los glaciares. Hay inundaciones, se disminuye el volumen de los glaciares, hay lluvias extremas y sequías. Entonces aquí lo que podemos ver es lo que les mencionaba anteriormente, estos extremos de los eventos meteorológicos, ¿no? O hay lluvias extremas o hay sequías. También hay incendios y la temperatura del aire troposférico, es decir, el aire que respiramos, también ha aumentado. Y otro de los impactos que afecta muchísimo y ya está afectando tanto Centroamérica como el Caribe, en América Latina, es el aumento del nivel del mar y lluvias y huracanes extremos, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que hemos visto desafortunadamente cada año y de manera incremental, ¿no? Las inundaciones y con esto también los desastres. Las inundaciones, pues obviamente en algunas zonas como los manglares son normales, pero lo que está pasando con las inundaciones derivadas del cambio climático es que llueve mucho más, ¿no? Esta foto es de Bogotá de hace 5 años, en donde en una semana llovió lo que debería haber llovido, o las proyecciones que deberían haber tenido, perdón, en 24 horas, llovió lo que estaban esperando que lloviera en 6 semanas. Entonces, obviamente el impacto en términos de infraestructura de la ciudad es muy alto. Vemos también, por ejemplo, sequías muy fuertes. Esta foto es de Honduras en el 2018, en donde, de acuerdo con el gobierno, se perdieron el 82% de los cultivos, que obviamente no solamente fue una sequía de ese año, fue una acumulación de una sequía muy fuerte y prolongada que causó un impacto muy grande dentro de los cultivos y la pérdida casi total de los cultivos que existían. Y justo a final de ese año y comienzo de 2019 vimos esta caravana migrante muy fuerte. Entonces es el tipo de impactos que ya estamos viendo y que uno de los retos más grandes que tenemos es que no se está documentando como tal, ¿no? Entonces, aunque hay algunos estudios, la Organización Internacional de Migraciones, por ejemplo, ya está empezando a vincular el impacto de migraciones con cambio climático. De hecho, empezó un proyecto desde hace 11 años. No es información que está, considero, tan documentada y sobre todo tan distribuida y tan difundida. Y uno de los impactos aquí, obviamente, además de la información, es que las personas no tienen la atención necesaria y desafortunadamente los países no estamos listos para poder abordar y atender la situación humanitaria que se genera por estas situaciones. Esta es una foto, bueno, otro de los impactos fuertes es sin duda los incendios.
Esta es una foto de los incendios en abril del año pasado en México, que fueron también, empezaron, cada año vemos que huracanes, incendios, sequía tocan récords históricos, y eso fue lo que pasó el año pasado en México, con las implicaciones que esto tuvo tanto para los cultivos, las áreas de bosques e incluso para el aire en Ciudad de México. En Ciudad de México, esto fue en abril, que es justamente la temporada en donde también se sube el ozono. Entonces tuvimos una contingencia ambiental debido a los incendios por material particulado, que son justamente estas partículas que quedan cuando quemamos, ¿no? En una fogata, en cualquier parte se quema la madera y el carbón, quedan estas partículas. Obviamente con los incendios se producen millones de partículas más, que junto con el ozono que se subió entre febrero y junio, siempre se sube, entonces afectó muchísimo más la calidad del aire en México y la zona del Valle de México. Vemos también intensidad de huracanes. Desafortunadamente, como sabemos, Centroamérica es un sitio muy fuerte de impactos de huracanes y tormentas. Y también, como mencionaba, el derretimiento de todo el hielo del planeta. Esto hace, y esto obviamente causa el aumento del nivel del mar, ¿no? El efecto del derretimiento del hielo en el planeta es como cuando tenemos un vaso de agua. Imagínense un vaso de agua y le ponemos un hielo. Obviamente el nivel se sube. Esto es lo que está pasando cuando se derrite y se desprenden bloques de hielo en los polos. En la Antártida estamos viendo esto, entonces, que son kilómetros de hielo. Entonces, por eso es que se está causando también la subida del nivel del mar. Aquí tenemos ustedes pueden ver imágenes satelitales de Groenlandia. Y esto incluso hasta el 2005, la situación hoy es mayor, en donde empezaron a medir el hielo y en 1992, justamente cuando se firmó la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, había algunas zonas en rojo, podemos ver las zonas en donde se disminuye el hielo y en donde tenían amenazas de desprendimiento. La zona en 2002 es muchísimo mayor y estos son el aceleramiento que estamos viendo. Y en la medida en que más hielo se derrita, obviamente el resto del hielo se va a derretir de manera más rápida. Y esto es a lo que se refiere la crisis climática. Con toda esta evidencia científica, ustedes han oído mucho los acuerdos de París. A mí esta gráfica me gusta mucho porque me parece que es muy diciente. Y por eso es que esta gráfica nos ayuda a ver por qué estamos en crisis climática, ¿no? Como les mencionaba, en la temperatura media en el planeta los científicos dicen que va a aumentar en la era postindustrial y estamos viendo cuánto va a aumentar y un poco la carrera es para que no aumente tanto de una manera tan rápida. El promedio a nivel preindustrial es el que se toma como temperatura inicial. Entonces ahí se habla obviamente de un calentamiento cero, porque lo que se dice es, ok, empezamos en cero en la etapa preindustrial. ¿Cuál era la temperatura de la Tierra en la etapa preindustrial? Una temperatura promedio, ¿no? Desde esa época hasta ahora, los científicos ya concluyeron, que es el proceso del IPCC, en donde estuvo Tania Guillén, que les habló en la otra sesión, ya nos hemos calentado 1 grado centígrado, ¿no? Ya hasta hoy la Tierra se ha calentado 1 grado centígrado y esto tiene que ver con las actividades de las humanas. La meta del Acuerdo de París, o la idea del Acuerdo de París, es que no nos calentemos más allá de 1.5. Y aquí también les quiero hablar de algo importante, porque a veces cuando se dice meta es como si quisiéramos llegar a 1.5. En realidad es un nivel máximo, ¿no? En realidad el objetivo es que hubiera sido 0, ¿no? O lo menos posible. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo impactos negativos graves en el planeta. Entonces, el Acuerdo de París dice que la Tierra debería calentarse idealmente a 2 o ojalá dentro de lo posible en un máximo de 1.5.
1.5. Y si ustedes leen el Acuerdo de París, el vocabulario no es tan fuerte, pero no porque no sea necesario, sino porque desafortunadamente en las negociaciones políticas no se logró a un vocabulario y a un lenguaje que fuera más fuerte y que fuera más obligatorio para los estados, pero eso es un tema de negociación política, no de realidad global y de información científica. Con esto, los científicos lo que calculan es que las políticas actuales que tienen los gobiernos y las empresas, como ustedes pueden ver acá, nos llevarían a un calentamiento global de entre 2.4 y 4.3 grados, que en promedio dicen, ¿no? Y voy a agarrar los promedios, 3.2 grados, que es muchísimo, ¿no? Es más del doble de lo máximo ideal que tenemos. Por otro lado, dentro de los compromisos y los objetivos que existen en el marco de las negociaciones, nos llevaría a casi 3 grados y los escenarios más optimistas hablan de 2.9 grados. Y es aquí en donde quienes trabajamos en esto hablamos de una crisis y de una emergencia, porque la situación en que estamos nos lleva a un escenario que implicaría millones de personas más afectadas de una manera mucho más rápida, y el problema de eso es que no nos da tiempo para prepararnos de la manera como necesitamos, y además los impactos son mucho mayores, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos atender, y de esto es que hablamos de crisis y de emergencia, porque hoy ya la situación es grave y porque los objetivos, los compromisos y la realidad nos lleva a un escenario mucho mayor, ¿no? Y por eso es importante que hablemos de cuáles son las actividades y las acciones que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las sustancias y de dónde viene este cambio climático? Fundamentalmente, como seguramente han oído mucho, los gases de efecto invernadero, como hablábamos del efecto invernadero. ¿Y cuáles son esos? Básicamente el carbono, que es el monóxido de carbono, y el dióxido de carbono, ambos son gases de efecto invernadero, y también óxidos de nitrógeno, que se producen por la combustión especialmente de combustibles fósiles. Hay otro grupo de sustancias que se llaman los contaminantes climáticos de vida corta. Estas sustancias no se habían conocido tanto hasta hace unos 10, 15 años, y son muy importantes porque tienen que ver con carbono negro, que es el hollín, que se genera también con la combustión y los incendios y la deforestación, ozono troposférico, metano y HFCs, que es la sustancia que se usó para reemplazar los CFCs, que son las sustancias que dañan la capa de ozono. Y la importancia y la diferencia de estos dos es que mientras el carbono y el óxido de nitrógeno se quedan en la atmósfera cientos de años, los contaminantes climáticos de vida corta, que también son muy graves para el cambio climático, se quedan en la atmósfera semanas y hasta meses. Entonces, lo que hagamos respecto de la disminución de emisiones y la mitigación de contaminantes climáticos de vida corta ayuda muchísimo para disminuir el impacto que tenga en las acciones de cambio climático de manera un poco más inmediata. Como les mencionaba, las fuentes de dichas emisiones, y esto lo tomé del resumen del IPCC, específicamente en relación con América Latina, es la primera fuente de emisiones en América Latina es la deforestación, la agricultura, sobre todo la agricultura industrial, y otros cambios de uso del suelo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la destrucción de manglares. Los manglares, en muchos lugares, manglares sanos, ecosistemas que estén sanos, incluso pueden retener más carbono que algunos bosques, y por eso es la importancia de cuidar todos los ecosistemas. Otros cambios de uso del suelo genera, y seguramente hemos visto con bastante tristeza, cuando se rellenan los manglares, también se mueren las zonas marinas alrededor. Entonces, todo acciones derivadas de la deforestación, vinculadas con deforestación y agricultura, es una fuente de emisiones bastante grande en América Latina. Y el otro también es la pérdida de bosques y la pérdida de ecosistemas para
ampliación de usos urbanos para la agricultura o para zonas urbanas. La otra fuente importante es la extracción de combustibles fósiles. Yo, como alguien que mencionó, también tomo cafecito. Bueno, la extracción de combustibles fósiles se refiere básicamente al petróleo, al gas y al carbón. Y aquí, aunque tal vez en Centroamérica no es tan fuerte, pero sí en Sudamérica y en México hay muchísima extracción, sobre todo de petróleo, de gas y de carbón, y esto genera unas fuertes emisiones a la atmósfera, tanto por la deforestación de los bosques que existen, como por la extracción misma que genera, pues obviamente, muchos impactos de cambio climático. Aquí, y bueno, si nos da el tiempo seguimos, obviamente esto son horas y horas y horas, pero quiero hacer énfasis en el gas, porque desafortunadamente gobiernos, instituciones financieras internacionales y las empresas venden y mencionan que el gas, que de hecho además nos dicen que es el gas natural, entonces se oye lindo, se oye verde, se oye muy sostenible, y resulta que el gas es un combustible fósil, que es uno de los combustibles que deberíamos estar deteniendo la dependencia del gas. De nuevo, en Centroamérica no he oído mucho y ustedes me dirán si es así, pero en México y en Sudamérica se está impulsando mucho la extracción del gas, incluso con una técnica que se llama fracturación hidráulica, fracking, que genera un montón adicional de emisiones de efecto invernadero, sobre todo de metano. Entonces, claro, en la medida en que sigamos dependiendo del gas, vamos también a demorar más la transición energética, que a lo que se refiere es disminuir la dependencia de estos combustibles fósiles. Y a eso se refiere el tercer punto de las fuentes de las emisiones. Si seguimos dependiendo de la energía fósil, obviamente va a haber muchísimas más emisiones, por ejemplo, en el transporte, en la producción de alimentos, en la energía, y esto es una de las razones por las cuales necesitamos esta transición. Otro de los puntos importantes, y es el último de los 4 factores de las emisiones en América Latina, es la falta de planeación, especialmente en áreas urbanas, porque América Latina, el 80% de nuestra población depende de ciudades y ha sido muy impactante, obviamente, la falta de planeación dentro de las emisiones y de la naturaleza. Estas 4 fuentes las pueden encontrar en el informe del IPCC, específicamente en relación con América Latina. Y ahora vámonos a los responsables. Ya vimos cuáles son las emisiones que se producen. Ahora quiero hablar de dónde se producen, quiénes las producen, ¿no? Obviamente, digamos, en primera medida son los gobiernos, de manera tanto directa como indirecta a través de las políticas de extractivos, y desafortunadamente América Latina es una región que depende de la extracción de recursos naturales, ya sea de petróleo, de gas o de carbón, ya sea como en el caso de Centroamérica, de el establecimiento en los últimos años de una manera bastante, ha aumentado muchísimo el establecimiento de monocultivos, como la palma, incluso la piña, ¿no? Todo esto también generado por las políticas del gobierno son parte de los responsables. Otro de los responsables son las empresas públicas o del Estado, que en países como Brasil, Venezuela, Colombia, México, son también las empresas que mayormente extraen petróleo. También las empresas privadas, las entidades financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Desarrollo, todos estos bancos han estado por décadas financiando e impulsando la dependencia de combustibles fósiles, que obviamente nos tienen esta crisis. Y obviamente también las personas, tanto quienes son inversionistas como nosotros como consumidores, tenemos una parte de responsabilidad en la crisis climática. ¿Y por qué menciono esta lista? O sea, muchas veces vemos que todos somos responsables de la crisis climática, y es cierto, ¿no? En la medida en que cada persona
use petróleo o gas, obviamente somos parte de este problema, pero no somos igualmente responsables. Y aquí hay un tema en términos de narrativa que nos parece importante, que desde AIDA y otros colegas hemos estado tratando de impulsar mucho, porque no es lo mismo la responsabilidad que tenga yo como usuaria si viajo en avión o manejo un carro o intento no hacerlo, ¿no? A la responsabilidad que tienen las empresas como Chevron, Exxon, Shell, Texas, que sabiendo esta situación ocultaron información por décadas, ¿no? Pero obviamente es importante que tengamos en cuenta como la responsabilidad de cada quien. Aquí les quiero mostrar que, bueno, creo que se ve bastante bien. Esto es una lista de una organización que empezó a determinar quiénes son los estados que más son responsables por la crisis climática y los mayores emisores. Y como ustedes ven, está China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Irán, Canadá, Arabia Saudita, Indonesia, México y Brasil, ¿no? Entonces a veces uno oye que América Latina no es tan responsable, que históricamente no hemos emitido tanto, cosa que es cierta, pero eso no quería decir que no seamos responsables, ¿no? Y que de una manera conjunta seamos parte del problema y por ende deberíamos ser parte de la solución. Y aquí, de una manera muy gráfica, nos muestran justamente cuál es la diferencia de las emisiones por país. Estados Unidos, ¿no? O sea, la misma lista que ustedes veían, la diferencia del nivel de emisiones y por ende debería ser el nivel de corresponsabilidad a la crisis climática. No es solamente los estados, aquí tenemos una lista de las empresas que en mayor medida han sido responsables por estas emisiones. Muchas de ellas son empresas públicas y también privadas, y todas estas son empresas de extracción de combustibles fósiles. Esta información, la fuente es Climate Accountability Institute, ahí está un link. Yo la presentación se las dejo a Marielos para que si quieren, ¿no?, consultarla, etcétera. Y aquí está. Y esta es la misma, digamos, la misma lista de las empresas que en mayor medida han emitido históricamente de una manera proporcional, ¿no? Arabia Saudita, Saudi Aramco, que es de Arabia Saudita en mayor medida, y aquí tenemos el resto, incluyendo a Pemex, Petróleos de Venezuela, y otras, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya nos sale la de Brasil, pero pues sí es otra de las empresas que más, Petrobras se me fue, pero es otra de las empresas que en mayor medida han sido responsables por el cambio climático. Ahora, vámonos aterrizando a por qué es importante en América Latina y para América Latina esto, y ustedes obviamente lo sabrán más que yo y lo han vivido también en Centroamérica. Y aquí es donde es un tema que nosotras empezamos a vincular con justicia climática, porque cuando hablamos de emisiones y de las empresas y de las toneladas de carbón, esta no es la única narrativa y esto no son las únicas cifras que son importantes tener en cuenta, ¿no? Hay que aterrizar, y ahí es que nosotras vamos y resaltamos tanto la importancia de hablar de justicia climática y por ende gobernanza también climática. En América Latina hay 184 millones de personas en situación de pobreza, es decir, el 30% de la población, y estos son números de tanto del BID como de CEPAL, y 62 millones de personas en pobreza extrema, es decir, 10% de la población. Estas cifras, de hecho, son previas a la pandemia. Hace una semana, Cristiana Figueres hablaba que parecería que las nuevas cifras parecen que ya vamos a cerca de 35% de la población en América Latina en situación de pobreza. Es además la región con mayor desigualdad en el mundo, también de acuerdo con los números del Banco Mundial, de la CEPAL y de organizaciones como Oxfam. Esto quiere decir que la diferencia entre quienes más tienen y menos tienen es mucho mayor. Es además la región más peligrosa para quienes defienden la naturaleza,
el ambiente y los derechos humanos, y ya hemos tenido muchísimos casos, incluyendo el asesinato de Berta Cáceres, en la región, ¿no? Y sistemáticamente seguimos siendo una región muy peligrosa para quienes defienden los derechos humanos, y además tenemos una riqueza en biodiversidad muy importante. Entonces, todos estos factores y el hecho de que tengamos una biodiversidad, biodiversidad, pero también una diversidad cultural tan grande, también hace que necesitemos poner atención a cuál es la situación de América Latina y cómo se debería arreglar y abordar la situación de cambio climático en la región. Esta es, de acuerdo con CEPAL, un cálculo de población indígena y la riqueza cultural en América Latina. Hay más de 800 pueblos indígenas en la región que de muchas maneras también son parte de los grandes porcentajes de población en pobreza y en pobreza extrema. Y aquí es que los impactos de cambio climático son relevantes, porque como mencionaba al comienzo, aunque todas las personas estamos siendo impactados, no estamos siendo impactados de la misma manera. Las comunidades en situación de pobreza, las comunidades indígenas, las comunidades de pescadores, las comunidades con descendencia africana, todas estas comunidades están teniendo un impacto muchísimo mayor, y dentro de estas poblaciones, en gran medida, las mujeres y las niñas, ¿no? Entonces, aquí es donde es importante hablar, lo que en las comunidades de derechos humanos hablamos de la interseccionalidad, ¿no? Aquí simplemente para que veamos cuál es la cantidad de países con megadiversidad en el planeta. Como ustedes ven, la mayoría están en América Latina, y esto también hace que no solamente tengamos muchísimas riquezas para explotar, que de alguna manera hemos sido víctimas de esto, pero sobre todo tenemos una gran oportunidad para ofrecer y para poder encontrar alternativas a la crisis climática. Y entonces, toda esta situación que les mencionaba nos habla y nos ayuda a hablar de la justicia y de la gobernanza climática, ¿no? Esta es una imagen de una persona en la Ciénaga, en Colombia, un pescador, que justamente son las personas que en mayor medida están teniendo estas consecuencias, ¿no? Y ya, de verdad, ustedes me dirán, con tantos impactos que existen, cuando en los huracanes, ¿no? Las comunidades de pescadores no solamente a veces pierden su vivienda, sus familias incluso, pero con los impactos de los huracanes, luego también pierden sus fuentes de vida, ¿no? Incluso si no hay huracanes, con el aumento de la acidificación del océano, con los impactos en los arrecifes, con los impactos en general que tiene el cambio climático, los mares están perdiendo su producción, y por ende las comunidades de pescadores y pescadoras están teniendo un impacto mayor, que si le sumamos al aumento del nivel del mar, como ya está pasando en Panamá con las comunidades cuna, entre otros sitios de América Latina. Entonces, obviamente, sumamos estos impactos que son acumulados y que afectan de una mayor manera. No es lo mismo tampoco una comunidad que esté en situación de pobreza, que llegue un huracán, que tiene incluso mucha más dificultad para encontrar cómo protegerse, a dónde ir, cómo migrar, que una comunidad de Miami, en donde si llega un huracán pueden tener la posibilidad, incluso la tecnología, para proteger sus edificios, proteger sus ventanas, ¿no? Hacer todas estas posibilidades de protección, o por ejemplo, simplemente ir a otra parte mientras pasa el huracán, ¿no? Y lo vimos incluso en Puerto Rico, en todas las islas del Caribe, en donde pues hay personas que tienen los recursos económicos para tener cualquier medida que se requiera, y hay otras que no, y obviamente a eso es a lo que le llamamos la injusticia climática, y por ende la necesidad de abordar la crisis climática desde la perspectiva de la justicia climática, ¿no? Otro punto tristemente y muy importante para América Latina, como mencionaba, es el tema de los ataques a las personas defensoras. Esta es una foto de comunidades del Xingu en Brasil que nosotros acompañamos y que estaban protestando por la construcción de la represa de Belo Monte y Tapajós.
Brasil tiene proyectos de muchas represas en toda la zona. Al final, algunas en el río Tapajós no se hicieron justamente por las acciones legales, pero sobre todo por el trabajo de los pueblos indígenas que protegieron su tierra. Y la represa de Belo Monte en el Amazonas desafortunadamente sí se construyó. Entonces, lo que estamos viendo con todo esto de la crisis climática es que no solamente hay un impacto directo por los huracanes, por el aumento de la temperatura, sequías, incendios, etcétera, sino que está acumulado y aumentado por algunos proyectos como por ejemplo en este caso una hidroeléctrica, que es alguna situación obviamente que hemos visto en muchísimos países. Hubiera podido poner aquí una foto de las comunidades lencas en Honduras, Isquisís en Guatemala, Varillas en Guatemala, ¿no? Hay muchas situaciones desafortunadamente así. Y en el caso de las represas, y por eso usé este ejemplo, es todavía peor porque los gobiernos, las empresas y los bancos mencionan cada vez menos, pero todavía mencionan que las hidroeléctricas son energía limpia. Y eso es mentira, ¿no? Primero porque las hidroeléctricas, sobre todo en nuestras zonas tropicales, emiten mucho metano, sobre todo, que es uno de los gases, como les mostré, que es de efecto invernadero. Y por otro lado, como en el caso de Belo Monte, como en el caso de Isquisís, como en el caso de Varillas, que se canceló, como ustedes saben, hay muchas otras opciones en situaciones que pueden brindar energía de una mejor manera, de una manera más eficiente, de una manera más barata que las grandes represas, ¿no? Entonces, por eso, digamos, cuando hablamos de la crisis climática, no solamente es por los impactos que se están causando, sino porque en muchos casos, como en de las represas, de los proyectos eólicos, incluso también de los proyectos solares, que se implementan de una manera de megaproyectos, con empresas, sin consulta, justamente generan de nuevo violaciones a los derechos humanos que justamente y en teoría son los que se quieren evitar. Y de esto también, por eso se trata. Cuando hablamos entonces de esto, como les mencionaba, solo para reiterar, la importancia de tener en cuenta el impacto diferenciado. Esta es una foto de mujeres en el río San Pedro Mezquital, en México, que es una comunidad que nosotras acompañamos. Ellas son mujeres Cora. Esta represa, que por ahora está suspendida, parece, afectaría el río San Pedro Mezquital, en donde viven varias comunidades indígenas, incluyendo huicholes, tepehuanos, cora, mexicaneros, que pues no solamente dependen del río para el agua, aquí como vemos para lavar la ropa, para el consumo, sino también hay 17 sitios sagrados que se afectarían con esta represa, ¿no? Entonces, de todo esto es que hablamos cuando hablamos de justicia climática, poder evitar estos impactos en los derechos humanos de las personas, porque además son proyectos que aumentan y profundizan la crisis climática. Y aquí quería empezar a resumir, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos con esto? Entonces, por un lado, bueno, con todo esto, que es bastante deprimente, de qué es el cambio climático, lo primero que necesitamos que el planeta haga es reversar las acciones negativas que causan esta crisis climática. ¿A qué nos referimos con esto? Dejar de depender de los combustibles fósiles, poder hacer una transición energética que sea con los derechos humanos y las personas en el centro, ¿no? Que dejemos básicamente de implementar de una manera tan mayoritaria estas causas y estas fuentes del cambio climático. Básicamente, toda esta industria alrededor de los combustibles fósiles. Un tema importante que no mencioné y que quería mencionar también es que cuando hablamos de los combustibles fósiles, hablamos tanto de la explotación, la gasolina, ¿no? Y ustedes, por favor, pregúntenme ahorita que tenemos espacio de diálogo, espero. Cuando hablamos de eso, entonces, no solamente hablamos de la gasolina, de las carboeléctricas, del gas que les mencionaba, sino también de la industria alrededor del petróleo. Como ustedes saben, el plástico es uno de los derivados del petróleo, ¿no? Y el plástico tiene una cantidad de aplicaciones en la sociedad, ¿no?
que por un lado, obviamente no negamos que tanto los combustibles fósiles, incluyendo el plástico, han sido importantes para el desarrollo de la humanidad, han ayudado en gran medida en algunos espacios, etcétera, pero también es cierto que hoy vemos el gran impacto que está teniendo y que hay una cantidad de usos del plástico que la humanidad no necesita y al contrario tenemos que acabar. Las bolsas de plástico, todo esto que tiene que ver con la dependencia, ¿no?, al plástico, es un tipo de cosas que tenemos que acabar. Los microplásticos que están en muchos cosméticos, por ejemplo, también están contaminando de una gran manera el océano, ¿no? Toda esta industria alrededor es el tipo de cosas que necesitamos detener y reversar y remediar, ¿no? Hay que obviamente limpiar lo que existe, pero también dejar de consumir. Y otro de los temas importantes cuando hablamos de justicia y de gobernanza es la responsabilidad y la rendición de cuentas de los responsables, ¿no? Aquí, desafortunadamente, es una gran limitante y es un gran pendiente que en este momento existe. Quienes en mayor medida han contribuido al cambio climático hoy no solamente no están siendo responsables por esto, sino que todavía siguen, por un lado, negando que existe el cambio climático, a veces ya no lo pueden hacer tanto porque es impresentable y la información científica y la evidencia científica ya es demasiada, pero por otro lado, muchas de estas compañías siguen impulsando campañas para, por ejemplo, decir que la responsabilidad real es de los ciudadanos, es de los individuos, es de quien sea menos de las compañías que están impulsando esto, ¿no? Y ahí necesitamos hacer un movimiento fuerte de rendición de cuentas y de responsabilización. AIDA y otras organizaciones estamos trabajando, por ejemplo, en litigio climático. Un poco porque, si se acuerdan, en la gráfica está el termómetro. Como estábamos diciendo, hoy los compromisos que existen en el planeta no están ni cerca de lo que necesitamos. Hay algunos, AIDA, por ejemplo, llevamos 10 años participando en los espacios de negociación de Naciones Unidas y no vemos avances necesarios y por eso estamos usando herramientas como litigio para que a través de acciones legales podamos avanzar un poco más, tanto en las obligaciones y compromisos como en esta responsabilidad y rendición de cuentas que necesitamos. Por otro lado, y es una de las grandes conclusiones y recomendaciones del IPCC, es, como podemos ver aquí, revisar e implementar cambios profundos y sistémicos en el planeta. ¿Y a estos cambios a qué se refieren? A hacer cambios en el sistema de energía, de transporte, de agricultura, básicamente hacer los cambios respecto de las 4 principales fuentes de emisiones que les hablé hace un momento. No podemos seguir aumentando estas causas y necesitamos implementar las acciones para atender estas causas, ¿no? Tiene que ver con los cambios profundos respecto, de nuevo, a los combustibles fósiles, pero también a detener la deforestación, poder recuperar ecosistemas y poder obviamente generar un desarrollo de una manera diferente. Y cuando hablamos de nuevo de justicia climática, sin duda uno de los objetivos tiene que ser la equidad social y considerar el conocimiento tradicional, el conocimiento ancestral de las comunidades. Esto es algo que desafortunadamente no vemos tanto dentro de la acción climática. Si ustedes ven, por ejemplo, los programas de acción climática de diferentes países, cuando incluso grandes organizaciones ambientalistas hablan de acción climática y qué hay que hacer para reducir la crisis climática, en general se habla de reducir emisiones y hablamos de toneladas y toneladas de CO2 que hay que disminuir. Y está bien. Lo que no estamos viendo es el impacto que esto tiene y cómo se hace, que también es un tema esencial, ¿no? Y ahí es que necesitamos también resaltar que lo hagamos de una manera que aumente la equidad social y que use el conocimiento tradicional de manera justa. Por ejemplo, no nos sirve, y muchas personas decimos, no podemos
arreglar la crisis climática llenando América Latina, por ejemplo, con parques solares y parques eólicos, megaproyectos que, de nuevo, desplacen comunidades indígenas, que sean carísimos, que también impliquen que la energía entonces se va a usar solo para las industrias o en mayor medida para las ciudades, que siguen aumentando su demanda de energía y que al final tal vez las comunidades indígenas siguen quedándose en situaciones de pobreza y sin energía, ¿no? Este tipo de situaciones son las que justamente tenemos que cambiar, y a eso nos referimos con los cambios profundos y sistémicos. Toda la acción climática, cuando hablamos de justicia climática, implica que tiene que tener perspectiva de derechos humanos, incluir a los pueblos indígenas y locales, perspectiva de género, considerar los derechos de las niñas, de los niños y de los jóvenes, y definitivamente los derechos de las y los trabajadores. Por ejemplo, no se podría cerrar toda la industria de la explotación de petróleo y dejar miles o millones de personas, de trabajadores que dependieron de esto, sin trabajo y sin empleo y simplemente sin una otra manera de trabajar y sobre todo de sobrevivir. Este es el tipo de espacios que necesitamos que sean con una perspectiva de transición justa, considerando los derechos de diferentes comunidades. Y aquí también otra cosa que me parece importante hacer énfasis es todo el tema de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de los trabajadores y de las comunidades que puedan estar en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres o los niños y las niñas. No es solamente definitivamente como víctimas, ¿no? Esto es una parte de la situación en donde algunas personas o mujeres o niños y niñas pueden ser víctimas en mayor medida del cambio climático. El tema de la perspectiva de derechos humanos es porque también son parte de la solución, ¿no? Las mujeres, los niños y las niñas, los jóvenes, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, tienen un conocimiento ancestral muy importante que podría usarse justamente para resolver la crisis climática. Y ahí es donde también consideramos que es importante resaltar la importancia del cuidado, no solamente el cuidado del planeta, sino también de las comunidades, de la naturaleza, de las familias, de las personas mismas, y también respetar la soberanía y la priorización de otras formas de vida, ¿no? La crisis climática se describe, yo comparto esa descripción, en realidad es el síntoma de una manera de desarrollo en el planeta que es completamente insostenible y que en realidad nos ha llevado a esta situación en donde además de la crisis climática tenemos niveles de desigualdad indignos de verdad y vergonzosos en el planeta, y donde algunos modos de vida y formas de vida que priorizan más el cuidado y priorizan más el disfrute y de una manera no extractivista de la naturaleza, pues no son priorizadas en el planeta, y de esto se refiere. Y la gobernanza y la justicia climática implica también que las instituciones gubernamentales y que existan sean transparentes, que en realidad velen por el interés público, que haya rendición de cuentas, que haya un Estado de Derecho, que haya transparencia en la información, haya participación respecto a lo que existe. También implica que haya financiamiento suficiente, eficiente y adecuado, y esto obviamente exige que haya responsabilidad empresarial. Cuando se crearon los tratados internacionales y sobre todo la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1948 y la de la OEA, que fue un poco antes, los estados eran quienes en mayor medida tenían el poder y tenían como el poder de decisión. Hoy en día hay muchas empresas y empresas transnacionales que tienen muchísimo más presupuesto que cualquier estado o que incluso, no sé, Centroamérica unido, ¿no? Y por eso es esencial que podamos avanzar en la responsabilidad empresarial. ¿A qué me refiero con esto? Una responsabilidad en serio, que cuando haya situaciones de impactos o de corrupción o de incluso involucramiento en asesinatos, amenazas, etcétera,
haya realmente una consecuencia y una responsabilidad de las empresas. No hablo cuando hablo de responsabilidad empresarial de, como dicen en Estados Unidos, greenwashing, o estos planes que en realidad pues están como lavando más bien esa responsabilidad. Aquí les quería simplemente mostrar desde un punto de vista un poquito más como jurídico y qué tipo de argumentos a veces estamos usando, que es en términos de litigio, en Naciones Unidas, ya se está empezando a reconocer la vinculación que tiene la crisis climática con todos los derechos humanos. Les mencionaba que la alta comisionada Michelle Bachelet habla que la crisis climática es la mayor amenaza para los derechos humanos en el planeta, y aquí incluyo algunos de los derechos humanos que se pueden ver afectados. Vivienda, por ejemplo, ahora caí en cuenta que no la incluí, pero sin duda es otro de los derechos afectados. Pero todos los derechos se afectan en la medida en que son interdependientes y que son indivisibles, es decir, uno no puede hablar de, por ejemplo, el derecho a la vida en un ambiente que no sea sano. Y por ende, si se afecta el ambiente, pues también se puede afectar la vida, la salud, la integridad, la dignidad de las personas. Esto yo creo que lo podría dejar por acá, y me encantaría tener un espacio de preguntas, de intercambio de ideas, y quería como cerrar con algunas diapositivas que me parece importante tener y recordar que a pesar de que la situación es muy complicada, sí tenemos esperanza, sí tenemos posibilidad de acción, solo que necesitamos justamente involucrarnos, entender esta situación y ver qué podemos hacer. Esta es una foto de un coral, de unos arrecifes de coral en Mesoamérica, ¿no? Justamente del arrecife mesoamericano. Y esta es de una laguna en un páramo en Colombia que se llama Santurbán, en donde desde hace 10 años querían establecer una minera, y gracias al apoyo a la comunidad organizada, y nosotros hemos apoyado jurídicamente este proceso por años, pues el proyecto está detenido, y esta laguna, por ende, que iba a ser usada para residuos de minería, pues sigue estando sana. Les quería compartir un poquito solo una afirmación de un monje budista que me gusta mucho y que simplemente se refiere a que si queremos cuidar el planeta, es importante empezar también a cuidar nosotros mismos, la naturaleza y la violencia que cada uno pues vemos alrededor de nosotros y en nosotros mismos. Entonces con esto quiero terminar para dejar un buen espacio para que podamos intercambiar preguntas, comentarios. Me encantaría escuchar sus opiniones también. Muchísimas gracias, Astrid, por tu exposición, por compartir tus conocimientos y todo tu trabajo con nosotras y nosotros. Y entonces tengo ya varias preguntas. También si algunos de las y las colegas quieren seguirles haciendo, lo pueden hacer directamente ahí en el chat dirigidas a mí. Voy a hacer un primer bloque de preguntas de colegas del Salvador que tienen más o menos el mismo hilo. Y dicen lo siguiente: ¿qué piensas de países como El Salvador, en donde el presidente redujo el presupuesto del Ministerio de Ambiente y dijo abiertamente que no va a firmar el Acuerdo de Escazú porque va en contra de algunos de los objetivos del gobierno de construir viviendas por el déficit que hay en el país? Hay una segunda pregunta referida efectivamente también a este tema del Acuerdo de Escazú. Dice: el gobierno de El Salvador se negó a firmar el Acuerdo de Escazú y el presidente Bukele ni siquiera explicó las razones cuando la prensa le preguntó. ¿Cómo caracterizaría usted el salto de calidad en tutela de derechos fundamentales que permitiría la adopción por parte de los estados del Acuerdo de Escazú? Y una tercera que no es de un periodista o salvadoreño, pero que también dice: ¿podría explicarnos la importancia de que los gobiernos y los países se sumen al Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú, básicamente el objetivo esencial del Acuerdo de Escazú es desarrollar el principio 10 de la Declaración de Río, que habla de la importancia de tener acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental. Son estos 3 puntos importantes.
Además, digamos, esto ya está en la Declaración de Río, El Salvador ya aceptó la Declaración de Río. Claro, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que implica unas obligaciones adicionales. Otro elemento muy importante, que fue muy difícil negociar dentro del Acuerdo de Escazú, pero que al final se logró, es el reconocimiento de la importancia de quienes protegen al medio ambiente, es decir, los defensores y defensoras ambientales, y la obligación y las medidas de protección que los estados deberían tener. Y esto, desafortunadamente, pues una de las cosas que pasó es que justo en la última reunión de negociación del acuerdo, cuando muchos estados no querían incluir el famoso artículo 9 del Acuerdo de Escazú, fue, digamos, justo antes de esa negociación fue el asesinato de Berta. Y esto, como todos sabemos, tuvo un impacto muy fuerte en América Latina y ayudó, irónicamente, a que se avanzara y se lograra incluir este artículo 9 dentro del Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, primero quería como mencionarles cuál es el contenido general del acuerdo. Lo siguiente que les quiero mencionar es que estas obligaciones de los estados de garantizar información en aspectos ambientales, de garantizar la participación y de garantizar el acceso a la justicia, hoy ya son obligaciones que los estados tienen al ser parte de la OEA, al haber ratificado la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, si el gobierno de El Salvador, que tengo que reconocer que fue muy sorpresiva la decisión, tal vez para ustedes no es sorpresiva, pero para algunos a mí me sorprendió que no firmara, el hecho de que no se firme Escazú no quiere decir que no está obligado a brindar información, participación y acceso a la justicia y protección a defensores ambientales, ¿no? Esto ya son obligaciones que existen, incluyendo para el gobierno de El Salvador, y que el Acuerdo de Escazú, la importancia es que aumenta y pues resalta y aclara, profundiza las obligaciones que los estados tienen en esta materia. Desafortunadamente hemos visto muchos ataques respecto de si firma Escazú, entonces no puede tener acceso a la vivienda. En Colombia y en Perú también el sector privado han estado atacando el Acuerdo de Escazú, que en realidad, y la verdad, no tiene como mucho sentido, porque, yo voy a dejar de compartir pantalla, porque en realidad lo que implica el acuerdo es avanzar unas obligaciones que ya existen y aclarar unas obligaciones que ya existen. Y me encantaría como oír si hay un poquito más de argumentos de qué tiene que ver Escazú con la vivienda. Porque, o sea, les confieso que no entiendo nada la relación de una cosa con otra. De hecho, y está comprobado también, en la medida en que haya mayor protección ambiental, puede haber también mayor desarrollo. Como les conté por la última hora, la crisis climática lo que nos evidencia son los resultados, incluso las pérdidas económicas que estamos teniendo por la destrucción ambiental. Entonces, si Escazú en algo nos ayuda, es en realidad en poder encontrar soluciones a la crisis climática que además nos puedan ayudar a tener mayor desarrollo y mayor, pues incluso mayores acceso económico, ¿no? No tiene de verdad una cosa que ver para nada con otra, y en la medida en que los países puedan estar más fortalecidos y tener mejores maneras de participar y de acceder a la información, de verdad que podrían tener también mayor pues soluciones a la crisis climática. En relación con la disminución del presupuesto, desafortunadamente estamos viendo eso en diferentes países, incluyendo México, en donde los ministerios del medio ambiente o la Secretaría de Medio Ambiente, que ya tenían bajo presupuesto, hoy tienen menos, y son decisiones que pues son bastante equivocadas, consideramos algunos, porque si algo necesitamos hoy para lograr que nuestros países avancen y tengan mayor riqueza y tengan un desarrollo diferente, es que podamos proteger a la naturaleza y podamos tener espacios de control de la naturaleza y de control ambiental,
y obviamente esto no ayuda si se siguen bajando los presupuestos. Astrid, a tu comentario hay una reacción inmediata de un colega que dice, ¿por qué le resultó muy sorpresivo que El Salvador se negara a firmar el acuerdo? Tenía otras expectativas. ¿Cuáles eran estas expectativas? Y Pues sí. otra, para Ajá. cerrar la ronda del Salvador, eh, en El Salvador, empresarios con el apoyo del gobierno están planeando la construcción de un megaproyecto en una isla. El lugar tiene una zona de manglar protegida y el área privada es un ecosistema de duna costero, raro en el país, en donde anidan 4 especies de tortugas marinas en peligro de extinción. Recientemente hemos visto noticias de Cancún y las inundaciones que se generaron por el huracán Delta. ¿Qué recomendaciones le darías al gobierno para evaluar el riesgo de construir en un sitio como este? Ya digamos, cerramos con las preguntas del Salvador. Gracias. Pues en relación con Escazú, puede ser que tenga mucho que ver con mi ignorancia, tal vez en detalle, de la política del presidente en El Salvador, y también mi optimismo extremo, porque pensé, ¿no? Como, digamos, ha habido como algunos discursos y posicionamiento del presidente a nivel internacional en relación con un liderazgo interesante, ¿no? Del Salvador, entonces pues yo pensé que tal vez él podría afirmarse de la diferencia, digamos, que hay política y entonces pues como que no pensé que fuera como una decisión así, ¿no? Tan fuerte. Y bueno, ahí de verdad que me encantaría ir porque tal vez era pues obvio para las personas de El Salvador, pero de fuera, como de mi perspectiva, no pensé que fuera tan complicada. Ahora, incluso ha habido discusiones en Costa Rica para firmar o no el acuerdo de Escazú. Entonces aquí, digamos, ahí por eso digo como tal vez de mi optimismo extremo, porque si Costa Rica ha tenido problemas para ratificar el acuerdo, es evidente que otros países también los podrán tener. Costa Rica tuvo un liderazgo importantísimo, allá se firmó el acuerdo, pues por eso se llama de Escazú. Y obviamente es algo que de una manera errada, por eso hice tanto énfasis en las obligaciones, de una manera errada se dice que se crean obligaciones adicionales de los estados. Esas obligaciones en el acuerdo de Escazú ya existen. La diferencia con Escazú es que sí sería más bien una oportunidad histórica que los gobiernos tienen para refrendar su compromiso con la protección de la información, la participación y el acceso a la justicia y proteger a los defensores y defensoras ambientales en una región que, como les mencioné hoy, es la más peligrosa para el planeta. Pero bueno, en relación con la isla, pues me parece gravísimo lo que está pasando. No conozco el proyecto, pero lo primero que yo ahí diría, y en AIDA tenemos un documento todavía en borrador, pero si hay alguien que, no sé, con confianza podemos como compartir esto, este documento que tiene que ver con las mejores prácticas para hacer estudios de impacto ambiental. Entre ellos es evaluar en todos los proyectos de manera previa, uno, si hay otra alternativa al proyecto, ¿no? Si se quiere hacer no entendí muy bien, un megaproyecto en la isla, ¿para qué se quiere hacer? Y una de las recomendaciones importantes, que en América Latina no se hace tanto, pero en Estados Unidos y en Europa se hace más, es evaluar incluso qué pasa si el proyecto no se hace. Y esto es esencial. Y lo otro es obviamente, teniendo en cuenta el manglar, las tortugas marinas y todo lo que mencionaron del proyecto, pues pensar en realidad cuáles serían los costos y los beneficios para hacer el proyecto en esta isla, incluyendo los impactos de cambio climático, como mencionaban. Cancún es un ejemplo, las islas del Caribe, hay muchos ejemplos en donde cuando se corta el manglar, incluso hay hasta memes que creo que los han visto, de cuando se corta el manglar, obviamente todas las inundaciones entran y cuando hay manglar son protecciones naturales en contra de los huracanes. Entonces, pues hacer una buena evaluación de impacto ambiental es lo primero que se me ocurriría, y si no se logra, y sobre todo si hay manglar, si fuera un sitio Ramsar y como hay tortugas marinas que están en peligro de extinción, tal vez hacer algo a nivel internacional es importante, ¿no? Hacer una queja ante el convenio de Ramsar,
sería, o de la Convención de Biodiversidad, tal vez puede ser otra cosa que podría ayudar. Muchas gracias, Astrid. Ahora nos vamos a ir a los temas de derechos humanos que tú habías mencionado. Podría parecer que la ciudadanía en nuestra región está indefensa ante gobiernos renuentes a transparentar la información sobre el ambiente o a tomar medidas para proteger los recursos asociados a derechos fundamentales como el acceso al agua, que están amenazados por el cambio climático. Así como tenemos claridad de la utilidad de la CIDH en materia de derechos humanos en el continente, ¿qué instrumentos o instancias legales, más allá de las jurisdicciones nacionales, tenemos como ciudadanía para exigir el respeto a los derechos fundamentales que están siendo amenazados por el deterioro del ambiente o por el cambio climático global? Otra que está relacionada a este mismo tema, está cuesta arriba este problema, porque por un lado, en los países matan a las y los defensores, los encarcelan y los persiguen para favorecer a los megaproyectos. Y las empresas tienen a su disposición el ejército, la policía, los cuerpos paralelos, que les garantizan seguir a sangre y fuego con sus proyectos. Entonces, si están dispuestos a quitar de en medio a las personas que defendemos derechos humanos, no hay voluntad política para retroceder en estas políticas pro lucro de las compañías. ¿Qué experiencias has tenido que podamos replicar en Honduras? Y hay una tercera pregunta siempre en esa línea. En Guatemala se criminaliza y encarcela a líderes y a integrantes de comunidades en resistencia por proyectos que dañan el ambiente, los megacultivos, las hidroeléctricas, las mineras. Además, también hay enormes campañas de comunicación a través de las redes y medios afines a las empresas para criminalizarlos. ¿Qué se puede hacer con esta realidad tan grave? Gracias, María Luz. Yo creo que estas preguntas dan, me encantaría que estuviéramos como o en persona o abrir el diálogo, ¿no? Porque sin duda son situaciones y temas muy complejos que no tienen como una sola solución. En relación con los mecanismos de defensa, quisiera mencionar que justamente por la vinculación de los daños ambientales con los derechos humanos, también la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana son posibilidades para proteger los derechos. Por ejemplo, en 2006, si no estoy mal, la Corte Interamericana tiene una decisión muy importante respecto de la información ambiental que se llama, es el caso de Cloud Reyes contra Chile. Y en este caso, lo que pasó es que algunos ciudadanos estaban protegiendo una zona y había un proyecto gigante que se iba a hacer de unas madereras y con una empresa de Canadá y pidieron información, el gobierno no se los dio por muchísimo tiempo y no argumentó por qué se los iba a negar esa información. Lo que litigaron en Chile y perdieron, y fueron a la Comisión y a la Corte Interamericana, fue argumentando que la información ambiental es de interés público y que el Estado tiene la obligación de dar esa información o tiene que argumentar por qué la niega. Y ganaron. Entonces, a esto me refiero. Obviamente el Acuerdo de Escazú nos ayuda mucho, pero mientras tenemos el Acuerdo de Escazú, ya tenemos varias decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde establecen que es obligatorio dar acceso a la información. Cuando la Comisión o la Corte no funcionan o son lentos o no, hay otros espacios. Naciones Unidas también tiene algunos espacios para llevar quejas. Cada 4 años, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se revisa la situación de cada estado. Es un proceso que se llama la evaluación periódica universal y en el sitio de internet pueden revisar como cada cuánto le toca a cada país. Entonces, no es lo ideal porque son los estados los que revisan la situación de otros países, pero ha servido mucho para llamar la atención respecto de proyectos o políticas que son inadecuadas. E incluso hace 2 años, un grupo de personas y pueblos indígenas y organizaciones denunciaron violaciones de derechos humanos de compañías extractivas chinas en Sudamérica. Entonces se pueden hacer este tipo de denuncias. Y lo otro también, en Naciones Unidas están los procedimientos especiales,
que son los relatores. Hay un relator para derechos humanos y ambiente que se llama David Boyd. Hay otro que es de Canadá, habla poquito español, pero me lo entiende. Hay otro que es de tóxicos y que se llama Marcos Orellana, y dada la situación en Centroamérica, creo que es un espacio que sería muy importante que si ustedes no conocen, puedan hacerles llegar información. Si están interesados, les puedo pasar el dato de él. Marcos Orellana es un abogado chileno y el mandato del relator de tóxicos tiene que ver con recibir denuncias o hacer llamados a los estados por situación de contaminación y afectación a derechos humanos por tóxicos, que pueden ser pesticidas, incluso derivados del petróleo, ¿no? Diferentes tóxicos. Y otro, digamos, grupo de herramientas que existen son, que no son ideales y no son perfectos, pero nos han ayudado en algunas situaciones, son los mecanismos de rendición de cuentas de los bancos. El BID tiene uno, el Banco Mundial tiene otro, digamos, diferentes bancos tienen espacios de rendición de cuentas en donde si las inversiones de los bancos han violado sus propias políticas, se pueden llevar quejas a estos espacios. Y nosotras desde AIDA hemos estado acompañando, por ejemplo, a un grupo de personas de Isquisís en Guatemala, cuyos derechos humanos están siendo violados por las represas de Pojón y San Mateo. Entonces hay diferentes espacios que además de la jurisdicción nacional pueden servir y a veces aumentan la presión. Y en relación, y hablando de las tortugas, en relación también con temas ambientales, la convención Ramsar existe para proteger sitios justamente como manglares o diferentes humedales, y la convención, esto no existía, pero por el uso ciudadano se hizo, tiene una posibilidad de recibir información, y nosotras en AIDA también lo hemos usado para casos como México, en Colombia y en Costa Rica, perdón, en Perú, para detener proyectos que puedan afectar estos sitios de Ramsar. Y en relación, sí, voy a juntar el tema de la criminalización tal vez con las experiencias, y ustedes me dicen si es claro, si no seguimos hablando. Sin duda, hoy vemos un tema grave de falta de voluntad política, y justo por eso también mi famosa, si quieren se las vuelvo a mostrar, la gráfica está el termómetro de dónde están los compromisos y dónde deberíamos estar, y por eso todo lo que podamos hacer es muy importante para mover esa voluntad política. Hoy desafortunadamente estamos en un camino y en una trayectoria que es irracional, la verdad, ¿no? O sea, no tiene sentido que gobiernos de Centroamérica, que gobiernos de Sudamérica sigan insistiendo en explotar combustibles fósiles, viendo el impacto que esto ya está teniendo en nuestras poblaciones, incluso en los presupuestos, incluso en el PIB, ¿no? Ya no lo mencioné porque no quería extenderme todavía más, pero el cambio climático y la crisis climática tiene un impacto gigante dentro de los PIBs nacionales y ocasionan pérdidas millonarias. Luego, seguir insistiendo en actividades que justamente aumentan la crisis climática, pues no tiene sentido. Y ahí me parece que el rol que ustedes tienen como periodistas es inmenso, ¿no? Porque, pues claro, a algunas personas las criminalizan, las meten a la cárcel, a otras desafortunadamente las asesinan, y todo esto tiene un impacto, pues, de miedo, ¿no? Entonces, si todos tenemos miedo, pues nadie habla, ¿no? Pero en la medida en que todos juntos podamos entender esto y poder coordinar y sacar una narrativa diferente, creo que como las voces se pueden ir aumentando. Creo que desafortunadamente el nivel de criminalización, bueno, la situación de Nicaragua, que es muy grave, ¿no? Parte del impacto que esto tiene con la militarización es el miedo generado, y entonces hay como yo creo que con razón, ¿no? Es muy difícil. Entonces la sociedad se queda como paralizada, que también está pasando en Colombia, ¿no? Y justo ahí yo creo que una cosa clave es que partes del sector privado que sí les conviene o que sí pueden tener como un nivel de conciencia diferente, es importante que empiecen también a defender a las propias personas, ¿no? Como sociedad podemos tener un cambio de balanza. Y ahí quería mencionar algunos casos experiencias que nosotros acompañamos. En Santurbán, que les mostré una foto,
es una región de Colombia donde querían usar en los páramos, querían implementar una mina a cielo abierto que iban a afectar la laguna que les mostré y otras lagunas en un ecosistema que se llama páramo, de donde depende el agua de 2 millones de personas, de una ciudad que se llama Bucaramanga y es una de las más grandes del país. Ahí empezaron lo mismo de siempre, ¿no? Los ambientalistas, etc. Y en realidad cuando la situación cambió y tuvo un apoyo gigante, fue cuando los políticos y los empresarios de la ciudad se dieron cuenta del impacto y empezaron a también proteger su agua y el páramo, ¿no? Entonces aquí, esto es lo que me parece también importante, o sea, como tener conciencia de que quienes defienden el ambiente, quienes defienden el agua, la naturaleza, pues en realidad estamos defendiendo la vida. Y ahí es cómo podemos, y ahí de nuevo, ustedes como periodistas nos pueden ayudar un montón para ver qué tipo de narrativas, qué tipo de comunicación podemos lograr para que podamos voltear esto y pues generar más conciencia de la importancia de proteger los recursos naturales y a la gente en vez de seguir protegiendo políticas que al final solamente están beneficiando a las grandes empresas, como les mostré, y que están dejando todavía mayores pues, impactos negativos en nuestros países. Vamos a volver al tema de derechos humanos un momentito después, pero tenemos otras preguntas que tienen que ver con la parte más técnica. Por ejemplo, una que está planteada aquí es, ¿por qué Centroamérica es una región tan vulnerable a desastres naturales y a sufrir los efectos negativos del cambio climático a pesar de no ser de los países que más contaminan en el mundo? Esa es una. Y la otra, siempre en ese sentido, ¿cómo encontrar un punto de equilibrio entre la agricultura, que por un lado es necesaria y que se debe incrementar a medida que avanza el crecimiento de la población, pero los efectos que la misma aporta para el cambio climático? Y una tercera, ¿cuál es la implicación de la inversión en energías limpias y de la diversificación de la matriz energética en Centroamérica? ¿Cuáles podrían ser los puntos clave para que podamos identificar cuando un proyecto es perjudicial, aunque nos presente una reducción de impacto ambiental? Gracias, Mariela. En relación con la vulnerabilidad, es justamente de lo que tiene que ver la justicia climática y el tema de la crisis climática. Les mostré también la foto del invernadero, o sea, al final las emisiones que se causan en el planeta afectan a todo el planeta y por ende las emisiones que han causado históricamente Europa y Estados Unidos tienen un impacto directo a otros países, incluyendo Centroamérica y las islas del Pacífico, que también son quienes menos han contribuido a la crisis climática, son quienes más están siendo afectados. Y por eso justamente es de lo que se trata esta injusticia climática y la necesidad de tener una justicia. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay varias razones. Primero porque, bueno, físicamente los impactos, o sea, las emisiones que se generan en un lado se causan impactos a todo, ¿no? O sea, como las emisiones que se generan en Estados Unidos, lo que hacen es que tienen estos impactos en toda la atmósfera y por ende, que es el problema, no solamente impactan en Estados Unidos, impactan a todo el planeta. Y por otro lado, parte de lo que pasa también es que el nivel de vulnerabilidad de un estado o de una comunidad o de una persona depende del nivel también de preparación, de planeación que tenga y del nivel de respuesta que pueda haber. Desafortunadamente Centroamérica no tiene y no ha tenido los recursos necesarios para reaccionar a la crisis climática como debería. Y aquí estamos hablando de, digamos, cuando hablamos de cambio climático, hay acciones de mitigación y hay acciones de adaptación. Las acciones de mitigación tienen que ver con todo lo que se hace para disminuir las emisiones. Y las de adaptación son qué hacemos para, como su nombre lo indica adaptarnos y prepararnos para las consecuencias que la crisis climática tiene. Y ahí, si comparamos, por ejemplo, Holanda, que es un país pequeño que
mucho de su territorio está bajo o sea, como comparativamente está por debajo del nivel del mar. No, obviamente Holanda tiene una capacidad económica mucho mayor que Centroamérica para prepararse y para poder evitar que los impactos sean mayores. Y esto es a lo que nos referimos también con el nivel de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, idealmente, vinculando con el tema de la agricultura, lo que tendríamos que estar haciendo en Centroamérica es proteger de mayor medida el mar, los manglares, porque justamente son barreras naturales para los huracanes, y generar, por ejemplo, hablando de la agricultura que sea sostenible, ¿no? Aquí no estamos hablando que toda la agricultura sea un impacto de cambio climático. La agricultura que está causando el impacto climático es la agricultura extensiva, industrializada, que se hace de manera que destruye los ecosistemas, aumenta la deforestación, usa de una manera incremental químicos que posteriormente dejan erosionado el suelo y que entonces también necesita después, o en teoría, usar más químicos, y que además están usando agua de una manera también demasiado alta, ¿no? Esos son el tipo de explotación agrícola industrializada insostenible que no deberíamos estar teniendo. ¿Qué es lo que deberíamos tener? Y ahí es donde hablar con los pueblos indígenas y las comunidades locales que tienen el conocimiento tradicional es importante. Implementar agricultura que sea de menor escala, que sea más diversa, en vez de tener monocultivos, por ejemplo, tener agricultura más diversa y que no use estos químicos que al final también hacen que el suelo se erosione de mayor manera, que incluso hay suelos que ya pues, no pueden ser productivos por tanto uso de químicos, y más bien generemos una producción agrícola de una manera más sostenible. Ese es el balance que necesitamos, y por eso hablamos, cuando hablamos de justicia climática, de escuchar y participar, dar espacios para participación y tener en cuenta el conocimiento ancestral, porque los pueblos indígenas, las comunidades locales, los campesinos, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, en Honduras, en Guatemala, ¿no? En toda Centroamérica, quienes mejor conocen su tierra y cómo podríamos adaptarnos, pues son los campesinos y las campesinas mismas. Y ahí deberían salir estas soluciones, en lugar que sigamos insistiendo en grandes megaproyectos, que pueden ser megaproyectos de energía, megaproyectos de agricultura y megaproyectos de energías limpias, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer? Y que es un tema que incluso también estamos discutiendo muchísimo en México. Sí hay que hacer una transición energética. Nuestros países en mayor medida dependen de la energía. En Centroamérica mucho con hidroeléctricas, y eso quiere decir producir energía con agua, y el agua obviamente la necesitamos también justamente para consumo, para agricultura, ¿no? Entonces necesitamos hacer esa transición, y necesitamos hacerla de manera que sea de una forma diferente, ¿no? En vez de depender de grandes proyectos manejados por una o dos compañías y que genere estas cosas inmensas, en términos de energía, pero también se aplica para agricultura, transporte y otros, es posible hacer energía distribuida. Por ejemplo, generar energía solar en las casas, instalar calentadores de energía solar en las casas, disminuir la demanda de energía, que las empresas también sean sostenibles en términos de la energía que van a producir, ¿no? Todo esto ayudaría a que en realidad podamos hacer una transición. Y también de esto es a lo que nos referimos con la justicia climática. No es decir, bueno, entonces ahora tenemos toda esta demanda de energía que viene de combustibles fósiles y muchas personas quieren viajar cada fin de semana desde Centroamérica a Londres o a Nueva York, entonces ahora todo lo vamos a hacer verde. Eso no funciona, y lo que necesitamos es empezar a hablar del decrecimiento, que tal vez también es otro concepto que han oído por ahí, y es que algunos sectores de la población, sobre todo las élites, ¿no? Quienes más están consumiendo, las empresas, dejen de consumir
y bajen los niveles de consumo, hay muchas cosas que, por eso mencionaba también, ¿no? Los microplásticos en los cosméticos o consumir agua embotellada, ¿no? Hay muchas cosas dentro del consumo que no son necesarias y que por ende necesitamos dejar de hacer para que también otras personas, otras comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas y poblaciones que están en otra situación, puedan tener acceso a cosas como energía. Y ahí es donde la desigualdad en América Latina es importante, ¿no? Hay unos núcleos de población que, bueno, aquí hay también cifras que el 10% de la población genera, a nivel mundial, el 10% de la población genera el 70% de las emisiones, ¿no? Entonces, este balance también es el que necesitamos hacer. Sin duda, Centroamérica pues, no tiene un nivel de emisiones así, pero también tiene sectores de la población que generan una demanda muy grande de recursos, que tal vez si esa generación se disminuyera, pues obviamente puede tener espacio para que otras poblaciones también tengan acceso a agua, energía, etc. ¿no? No conozco mucho como para dar ejemplos, pero pues es las típicas zonas de las casas residenciales, casas vacacionales, ¿no? Hay familias que tienen 2 y 3 casas con no sé cuántas albercas o piscinas que obviamente generan, o los sitios de turismo que tienen una demanda muy grande de agua y que muchas veces las comunidades de esas zonas no siquiera tienen acceso a agua, ¿no? Entonces, obviamente no son soluciones complejas que hay que mirar como en detalle, pero a eso también nos referimos con los cambios profundos y sistémicos, o sea, dejar de pensar en esta estructura de megaproyectos, de empresas grandes, etcétera, para empezar a mirar en cómo hacemos una pues distribución diferente y un desarrollo diferente. Tenemos también un bloque de 3 preguntas que pueden estar relacionadas. Una, en 2015 se hicieron públicos estudios de empresas petroleras que sugieren que ellos ya sabían, como usted explicó, desde los años 80, que el cambio climático es provocado por actividades humanas. Sin embargo, esto no ha tenido mucho impacto mediático. ¿Habrá alguna repercusión jurídica para los directores o solo para las empresas? Y nos puede compartir algunos documentos o dónde podremos tener más información sobre esto. Esa es una. Otra es, ¿cómo deberían darse los incentivos fiscales a sectores de energías renovables y turismo, partiendo del hecho que hay varias empresas beneficiadas que tienen malas prácticas socioambientales? Y una tercera, siempre en estos temas, es que usted nos dice que no funciona hacer proyectos de parques solares porque la energía puede irse a las ciudades, pero si las comunidades no reciben energía eléctrica, entonces dependen del uso de leña para sus necesidades básicas y por lo tanto son también un factor de deforestación, cambio y pérdida de suelo. ¿Será un problema? ¿Será que el problema es el acceso y la distribución de energía y no los megaproyectos en sí? ¿Usted qué opina? La primera en relación con las empresas petroleras, ya hay información aquí. A ver, les voy a compartir en pantalla y les puedo decir, por ahora que yo sepa la información está en inglés, pero si hay información en español, pues le podría pensar, pero ahorita no se me ocurre. ¿Están viendo la pantalla, Marielos? Les estoy mostrando una página que se llama Climate Accountability Institute. La estamos viendo. Ok, perfecto. Y ahí es de donde saqué, por ejemplo, si ustedes ven justo la gráfica que les compartía de los Carbon Majors, ¿no? Entonces les quería mostrar esta página porque hay información, ¿no? Ellos tienen publicaciones, etcétera. Desafortunadamente que yo sepa, la información solo está en inglés, pero bueno, ahí está disponible. Y en términos de las consecuencias jurídicas, efectivamente ha sido algo que varios estamos esperando que pase y en este momento ya hay demandas en contra de estas compañías, sobre todo en relación con los accionistas, porque en diferentes países, pero
En el caso de las compañías de petróleos que están registradas en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, y en la bolsa de Londres, estas bolsas tienen reglamentación obligatoria para las empresas, en donde, por ejemplo, las empresas tienen la obligación de compartir información que tenga que ver con el riesgo de la inversión con sus accionistas. Y dado que esta información estaba desde los años 50 en las manos de las compañías petroleras, que era una información que arriesgaba y que tenía que ver con la industria y no se compartió, esto es una actividad que viola la obligación de las empresas y de los directivos para hacerlo, y ya en este momento hay demandas en Estados Unidos en contra de las compañías. Los procesos siguen, obviamente, como se podrán imaginar, las compañías están defendiendo como pueden, y parte de, digamos, de lo que ha pasado es que tristemente en América Latina nos amenazan o matan a algunos defensores, etc. En Estados Unidos se ha hecho como ataques, criminalización y también contrademandas, por ejemplo, y hay que colegas míos, por ejemplo, les ha pasado, empresas como Chevron y Exxon los contrademandan y los inundan de demandas para que los abogados no puedan, y las organizaciones no puedan seguir o al menos dificultarles el camino, ¿no? Pero esto ya está pasando en América Latina, es un proceso más lento, pero pues esperaríamos que también haya alguna de estas demandas. Sí, y ahí se están como moviendo. En Brasil ya hay unas demandas en contra, no de las compañías, pero sí del gobierno por la falta de presupuesto para acciones climáticas. En relación con, bueno, pueden consultar esta página que les mostré, que se llama climateaccountability.org. Hay otra organización que trabaja en algunas de estas demandas que se llama CIEL, C-I-E-L, que también pueden tal vez consultar. Si se me ocurre alguna otra, les puedo compartir. Y Greenpeace, la organización Greenpeace, también ha hecho algunos litigios que pueden tal vez buscar en sus páginas. En relación con los proyectos solares, es cierto, sí se necesitan proyectos solares, y perdón por si hubo confusión. A lo que me refería es que es importante que podamos pensar si se necesita un megaproyecto solar gigante, o si la energía que se requiera se podría, por ejemplo, obtener para las comunidades de energía solar manejada por la misma comunidad, ¿no? Ese es el tipo de análisis que es importante hacer. Ya en Centroamérica creo que hay algunos casos, pero sobre todo que yo conozca, en Colombia y en México, en el Istmo de Tehuantepec, ha habido varios proyectos solares que se implementan de la misma manera que los extractivos tradicionales, en donde llega una gran empresa, no hay consulta, hay una invasión del territorio de las comunidades indígenas, les pagaron en un equivalente a $1,000 por hectárea, a $1,000 por hectárea, y ya a veces históricamente, o incluso cada año $100 por hectárea o menos, que es demasiado poco, y que las personas ahora pues no pueden explotar su territorio, pero además tienen estas grandes parques eólicos o parques solares, ¿no? Entonces, a lo que me refería era justamente eso, como hacer una evaluación de en realidad si se necesitan grandes parques solares, o hay otras maneras de tener la energía que necesitamos. Tanto en todos nuestros países hay una necesidad y una prioridad importante, y es que la energía que hoy se está produciendo se usa de manera eficiente. Esto requiere, por ejemplo, que no hayan fugas de energía, que, no sé, una casa, por ejemplo, y ahí me refiero también a la justicia climática, o sea, hay gente que usa energía de los sistemas para 4 piscinas, no sé cuántos televisores, etcétera, y obviamente bueno, paga, o a veces ni pagan por la energía. Entonces, ese tipo de ajustes son los que son importantes tener en cuenta, disminuir los consumos de energía, tener energía eficiente, para ver si se necesitan estos grandes parques o solares o eólicos, o sea, hay otras maneras de hacerlo, ¿no?
Hay muchas comunidades que ya están empezando a tener energía, se llama energía distribuida, con paneles solares en diferentes puntos. Exacto, Carolina está mencionando, creo que era Carolina, que este tema de las pequeñas hidroeléctricas que también efectivamente generan un problema gigante porque, pues, aunque no sea un megaproyecto y sea una hidroeléctrica más pequeña, seguir generando energía con agua implica también una demanda y un impacto para las comunidades. De otra parte, en Guatemala, en la zona de Varillas, también las mismas comunidades indígenas están teniendo ahora estas cooperativas de manejo del agua con turbinas muy pequeñitas, que son como microhidroeléctricas que están generando también un manejo del agua y de energía diferente. Entonces, a eso es a lo que me refiero, o sea, como que en cada proyecto hacer un buen análisis de cómo, primero si se necesita la energía, para qué se necesita, de qué manera se puede obtener y que se haga el resultado de la energía de manera que no viole los derechos de las personas. Gracias, Astrid. Tenemos 2 minutitos para terminar. Una pregunta súper completa y otra también que te las voy a hacer y pues nos vamos a robar unos minutitos más. En Guatemala he visto 2 características principales sobre las irregularidades de los proyectos hidroeléctricos y extractivos, nos dice un colega periodista. 1, los estudios de impacto ambiental, en lugar de representar una herramienta que describa los efectos ambientales y sociales de un proyecto determinado, ahora son un mero trámite, son realizados de forma unidireccional por las empresas y aprobados por el Ministerio de Ambiente a pesar de ello. Y 2, las comunidades indígenas, que casi siempre son las más afectadas o las afectadas de forma directa, no son consultadas. El convenio 169 de OIT no se aplica ni es respetado por empresas ni por el Estado. Al contrario, quienes se oponen a los megaproyectos normalmente son desplazados y perseguidos. ¿Qué opina usted sobre el vínculo que existe entre la industria extractiva con los gobernantes? En un país como Guatemala, donde muchas veces se prioriza la propiedad privada por encima de los derechos humanos. Y la sumo a la última pregunta que da una colega que dice, en nuestros países las campañas políticas son financiadas por los principales responsables de la crisis climática. Mineros, petroleros, incluso agro y narcoganaderos. También en países como Estados Unidos, las campañas las financian los grandes responsables de la crisis climática y esto repercute después cuando ya el candidato gana y está en el gobierno porque paga facturas políticas. Ahí vemos, por ejemplo, el negacionismo y apoyo a empresas de combustibles fósiles. ¿Qué piensa de esto? ¿Cómo se puede abordar? Tremendas preguntas y así cerramos. Sí, eso te iba a decir, esto está para otra sesión y yo feliz. Bueno, el primer punto de los estudios de impacto ambiental en Guatemala es cierto, y eso es una de las cosas que nosotros hemos venido trabajando por ahí 4 años, tal vez 5, porque que no es solo en Guatemala, desafortunadamente los estudios de impacto ambiental se ven como un mero trámite y en realidad son una herramienta para que los estados puedan evaluar de manera adecuada los impactos que un proyecto pueda tener y proteger de una manera eficiente los recursos. En teoría, y es el documento que nosotros tenemos de buenas prácticas, que seguro les vamos a avisar cuando hagamos un seminario virtual de esto, es que uno de los elementos esenciales de los estudios de impacto ambiental es que deberían ser evaluados por una parte independiente, no por alguien que fuese parte del proyecto. Tampoco deberían ser preparados por las empresas, que es lo que pasa en nuestros países. Entonces, desde ahí ya hay un problema. Y también hemos visto una sistemática falta de consulta en las comunidades, tanto de Guatemala como de otros sitios. En relación con esto, creo que un tema muy importante es que podamos pues, usarlas, que a veces no funcionan tanto, pero que podamos usar las acciones legales que existen, ¿no? En Guatemala hay demandas contra estudios de impacto ambiental y esto es uno de los elementos que hicimos en la queja del PIT, justamente llamando la atención que el estudio de impacto ambiental pues es inadecuado. En relación con la vinculación de las empresas con el gobierno, que además financian las campañas, efectivamente es algo que estamos viendo incluso en Estados Unidos, que es un fenómeno que se llama captura corporativa y que evidentemente está sacrificando pues, hasta
hasta el Estado de Derecho y los intereses de nuestros países, y a eso también nos referimos justamente con que las autoridades de verdad estuvieran trabajando por el interés público, y que es un tema muy difícil de abordar y que me parece que la crisis climática nos ha ayudado a evidenciar esto, ¿no? Y ahí, que bueno, hemos visto, tal vez ustedes han visto, algunas personas en el Senado de Estados Unidos o en diferentes países como denunciando esto, que es como muy importante y seguirlo haciendo, yo creo también, y seguir evidenciando, y ahí de verdad también resalto la importancia del rol que ustedes tienen como periodistas, que yo sé que también les dan durísimo y que es difícil, ¿no? Pero como conjuntamente que podamos avanzar esto, porque pues la evidencia está ahí, ¿no? De la manera como estamos pensando el desarrollo, explotando nuestros recursos, pues es una manera irracional que al final está causando más impactos que beneficios a nuestros propios países. Y yo creo que esto es algo que hay que seguir impulsando y evidenciando detrás, por ejemplo, de los pueblos indígenas o de comunidades o de personas que defienden el ambiente, pues resaltar no solamente que están defendiendo, no sé, esta isla que mencionaban en El Salvador o las tortugas marinas, sino también están defendiendo en realidad pues el país, ¿no? Que si seguimos así, pues estamos destruyendo nuestras propias riquezas, causando un montón de impactos adicionales que ya estamos viviendo y que los vamos a seguir viviendo de mayor manera, ¿no? Lo que deberíamos más bien hacer es que nuestros gobernantes y nosotros, la sociedad entera, exijan la responsabilidad de estas empresas y de los gobernantes que no están impulsando lo que necesitamos.